Hola, me llamo Miguel y les voy a hablar sobre el sistema nervioso central, más en específico de las alteraciones en el desarrollo de este. Ya habíamos visto anteriormente cómo se tiene que dar de una forma correcta el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de algunas de las manifestaciones clínicas más importantes cuando este desarrollo no se da correctamente. Es importante conocer bien estos temas como médico, ya que desafortunadamente tienen una prevalencia significativa en nuestra sociedad. Vamos a empezar primero por recordar a la gastrulación. Ya sabíamos que primero teníamos dos discos, un epiblasto y un hipoblasto, que después de una migración a través de la línea primitiva de células, tenemos al ectodermo, el mesodermo y a nuestro endodermo. Esto es importante cuando hablamos de sistema nervioso central porque desde este punto ya puede haber malformaciones. No es tan común este tipo de malformaciones clínicamente, pero pueden ser algunas de las malformaciones en el sistema nervioso central. Lo que sí es más común es hablar de las que sean durante la neurulación. La neurulación es el proceso mediante el cual, a través de la inducción de nootjin y folistatina por nuestra notocorda, que evita la expresión de la proteína morfogénica ósea, se da la formación de la placa neural. Y después de la formación de la placa neural, se da el cierre del tubo neural. Eso es la neurulación. Y como pueden ver, al momento de que va cerrando, se van formando estos neuroporos, que son agujeros que tienen que cerrar en este tubo. Los más importantes desde un punto de vista clínico es el neuroporo rostral craneal o anterior o el neuroporo caudal. Estos dos son muy importantes porque siendo los últimos en cerrar son los que más manifestaciones clínicas nos llegan a dar. Aquí hablando ya de la neurulación primaria. En primer lugar, ¿cuándo ocurre? 18 a 26 días de la gestación. Primero, pues tenemos que se empiezan a acercar estos pliegues neurales. Tenemos aquí a nuestro surco neural y a nuestra bisagra, pues. Y aquí vemos que se empiezan a acercar, las crestas se acercan y la cresta neural se queda entre el ectodermo superficial que va a formar una lámina por encima del neuroectodermo que se formó en el tubo y finalmente la cresta neural que se queda aquí encerrada. Ahora bien, cuando nosotros hablamos clínicamente de qué manifestaciones nos puede dar esto, tenemos que comprender que los defectos que sean abiertos tienen un error en la neurulación primaria. Entonces, si es abierto el error, hubo en la neurulación primaria. Aquí lo podemos ver como la neurulación primaria nos da, todavía aquí hay un epitelio y aquí en el centro, como todavía no cierra este tubo neural, no hay un epitelio por encima de este surco. Y por tanto, en la espina bífida abierta podemos ver que quedan expuestas las meninges, a su vez también la propia médula espinal. En la neurulación secundaria, que ocurre alrededor de la cuarta semana de la gestación, podemos ver que aparece otro conjunto de células más posterior a las células del tubo neural que se formó durante la neurulación primaria. Y es muy interesante, podemos ver cómo se unen y la cavitación continúa formando al tubo neural completo. Y aquí podemos ver entonces que los errores en la neurulación secundaria nos van a dar a defectos del cierre del tubo neural cerrados. Entonces, cuando son cerrados, es de la neurulación secundaria mayormente. Aquí vemos que los puntos del cierre del tubo neural tienen distintas teorías. Aquí ya no quise enumerar todas para no estar, pues, utilizando demasiados términos. La parte más importante es entender estos dos, que son las formas más sencillas de entenderlo. Que tenemos un cierre dorsal, un cierre cefálico, un cierre frontonasal, un cierre cervical y un cierre lumbosacro. Entonces, cuando hay un error en este cierre cervical y en conjunto con un cierre dorsal mal, nos va a dar una craneorraquisquisis. Se queda expuesta esta parte del cráneo con también la médula. Cuando el error es en el neuroporo craneal, nos da una anencefalia. Y sin embargo, si el error es en el neuroporo caudal, nos da una espina bífida abierta o un disrafismo espinal. Vamos a abarcar más bien esta parte a fondo sobre qué es el disrafismo espinal. En los defectos del cierre del tubo neural, tenemos que entender que son errores en el cierre del tubo que se producen en estos neuroporos.
Y los defectos pueden ser abiertos cuando no hay una capa de piel que los recubra, o cerrados cuando sí la hay. Entonces, abierto y cerrado. Pueden afectar a la médula y al encéfalo, pero también pueden afectar al sistema ventricular y también a las meninges, que son estas capas, la pia madre, la aracnoides y la dura madre, que están recubriendo al sistema nervioso central o al cuerpo vertebral, el componente óseo que las recubre. Y esta tabla me gusta porque aquí nos recuerda que los errores pueden ocurrir en la gastrulación, neurulación primaria, secundaria y cuáles son las anormalidades resultantes según el momento en el que hayan ocurrido. Esta imagen la pongo para recordar que hay un sistema de interacciones y estas interacciones van entre la médula espinal o el propio tubo neural y el ectodermo que esté arriba de esta, que van a poder permitir la formación de otros tejidos, como es la calvaria, el hueso y las meninges. Entonces, si hay un error en la médula espinal o en el cerebro, en su formación, también va a haber un error en las meninges, en el hueso. Entre los factores de riesgo para el efecto de cierre del tubo neural, uno de los más llamativos y que siempre pues vemos mucho es la deficiencia de ácido fólico. Entonces, cuando hay una deficiencia de ácido fólico, no se puede llegar a la proliferación celular. Vamos a ver esto. Entonces, sin esta proliferación celular, nosotros no podemos formar adecuadamente a nuestro tubo neural. Pero no es el único. Si bien es uno de los que en la salud pública se le ha dado más importancia porque ha dado una gran cantidad de mejoras en esta implementación de la prevención contra los efectos del cierre del tubo neural, la suplementación de folato, desafortunadamente no es el único. Tenemos también los factores genéticos. En la familia ya hay gente que tiene estos defectos, a pesar de que nosotros demos el ácido fólico, puede que de nuevo haya estos. Hay síndromes, el síndrome de, de las trisomías 13, trisomía 18 o el síndrome de Meckel también se asocian con estos defectos del cierre del tubo neural. La secuencia de bebidas amnióticas, la hipertermia, la diabetes gestacional por esta hiperglucemia o la obesidad y la exposición a pesticidas. Aquí pongo estos fármacos, el metotrexato, la carbamazepina o el ácido valproico, porque interfieren siendo antagonistas del folato. Ahora, en nuestra norma oficial mexicana, número 34, tenemos que la cantidad que se tiene que dar a una mujer en vida fértil, en una edad fértil, es de 0.4 miligramos de ácido fólico. Pero es importante que si vamos a dar esta suplementación a una mujer y tiene que ser 3 meses antes del embarazo, si ya tiene una historia familiar o vive en una zona geográfica de una gran incidencia de este tipo de defectos, nosotros tenemos que suplementar 4 miligramos, no 0.4. Y finalmente, si también en la pareja hay este historial, a la pareja también se suplementa con 0.4 miligramos de ácido fólico. Entre las herramientas diagnósticas con las que disponemos para poder encontrar estos defectos tenemos la más importante, que es el ultrasonograma. El ultrasonograma se debe realizar en el segundo trimestre de la gestación. ¿Por qué en el segundo trimestre? Porque en este es cuando ya podemos ver algunos de los órganos ya desarrollados. Antes todavía no vamos a poder verlo con claridad y una sensibilidad apropiada. La alfa-fetoproteína sérica es otra herramienta importante, pero esta no es nuestra primera opción. El ultrasonograma, como pueden ver aquí, nos permite ver un mielomeningocele. Aquí podemos ver a nuestra médula con las meninges herniadas. Una anencefalia. Nos falta aquí el tejido neural en la región cefálica. O este signo de limón. El signo de limón habla de una concavidad cefálica. Aquí está esta concavidad que se da porque en el segundo trimestre, cuando hay un mielomeningocele, que ya ahorita vamos a ver bien qué es eso del mielomeningocele, hay un descenso de la presión del líquido cerebroespinal porque se empieza a acumular aquí en la región de la herniación. Y por tanto, durante el segundo trimestre se puede apreciar este signo del limón. Perdón. Finalmente, la alfa-fetoproteína sérica materna la podemos nosotros tomar si es que la mamá presenta obesidad, porque la obesidad no nos permite obtener una imagen muy adecuada con el ultrasonido, o también si la posición fetal no es adecuada. En la anatomía transversal de la médula espinal, pues tenemos la piel, que es un derivado ectodérmico.
Tenemos el proceso o la apófisis espinosa que requiere de que la placa del techo del tubo neural, a través de un factor de transcripción llamado MSX, vaya a inducir la formación del arco vertebral correctamente. Un proceso transverso que está lateralmente a la médula espinal y el cuerpo vertebral anteriormente o ventralmente. La médula espinal propiamente está recubierta por 3 meninges: la pia madre, la aracnoides y la dura madre. Aquí este espacio es el espacio subaracnoideo. Entonces, la espina bífida, incidencia 1 sobre cada 10.000 recién nacidos vivos. Afortunadamente, no es una incidencia tan alta, qué bueno, ¿no? Y vemos que es una herniación del líquido cerebroespinal delineada por aracnoides, pero principalmente, perdón, de aracnoides, pero también de dura madre. Principalmente es aracnoides, ¿ok? Y esta aracnoides, como pueden ver, es la que está recubriendo a este cúmulo de líquido cerebroespinal. La dura madre, que está íntimamente relacionada al desarrollo del arco vertebral, si aquí no está el proceso espinoso, tampoco hay dura madre. Es así de sencillo. Y por eso es que es aracnoides. Ahora, en el caso del meningocele, no contiene tejido neural y probablemente ocurre en la 7ª semana de la gestación. Como ya habíamos visto en el tema de desarrollo del sistema nervioso central, al momento de que se desarrollan las meninges, primero tenemos una meninge primitiva. Y esta meninge primitiva va a estar unida, porque forma parte del ectodermo, al ectodermo que forma la piel, al ectodermo cutáneo. Entonces, si nuestro ectodermo cutáneo no se divide de la meninge primitiva, vamos a tener que se quedan unidas y hay una herniación, porque la aracnoide se queda pegada a nuestra piel. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver que si bien lo más común es que el meningocele sea lumbosacro, y al igual que el mielomeningocele, puede también ser cefálico. Y aquí lo vemos en este caso. Cuando hablamos de un encefalocele, hablamos que tiene que haber una herniación de tejido neural. En este caso, solo está herniada la meninge con el líquido cerebroespinal. Si hubiera tejido neural herniado, sería un encefalocele y no un meningocele. Aquí vemos lo que les decía que es más común, que sea en la región lumbosacra. Ahora, un mielomeningocele. Este sí es más común, desafortunadamente. Un meningocele habíamos visto que hasta era en 1 en cada 10.000. Y este vemos 1 en 1.000, mucho más común. En este hay una exposición de la placoda neural al ambiente. Puede ser que la aracnoide sea la que esté expuesta o también el propio tubo neural o la propia médula espinal. Entonces, la diferencia entre el mielo y el meningocele es que, como veíamos aquí, el meningocele está recubierto por piel, mientras que ahorita, como vamos a ver más adelante, el mielomeningo no tiene esta cobertura por piel. Y es una emergencia neuroquirúrgica que se tiene que atender para evitar un daño futuro. Corresponde al 98% de los defectos del cierre del tubo neural abiertos. El meningocele, como habíamos visto, tiene piel, entonces este es cerrado. Pero este, como no hay una piel que lo recubra, es abierto. Y la región lumbar baja y la sacra alta va a ser la más afectada. Y aquí lo vemos en esta imagen con una claridad absoluta. No hay piel, está la aracnoides descubierta y aquí está la médula descubierta. Entonces, ¿qué es esto? Mielomeningocele. Afortunadamente, hay un gran avance en la medicina y esto ha producido la cirugía fetal. La cirugía fetal permite que nuestro pacientito sea el que todavía está en el útero y podemos hacer una intervención más temprana. Aquí podemos ver cómo este esquema nos dice cómo en útero la placoda neural se arregla. Aquí lo puedo ver también desde un punto de vista más realista. Aquí vemos como en este estudio de imagen vemos al mielomeningocele, luego vemos aquí cómo el cirujano fetal está realizando la intervención y finalmente cómo al nacimiento ya se ha corregido esta patología. El disrafismo espinal oculto es un espectro de patologías, incluye al seno dorsal dérmico, al adelgazamiento del filum terminale y a otras patologías que podemos ver aquí, como la diastomatomegalia. Pero también incluye a una que es más sencilla, como es la espina bífida oculta. Cuando normalmente nos referimos a espina bífida oculta, simplemente hablamos de que el arco vertebral no esté completamente fusionado.
Entonces, esta falla de fusión del cuerpo vertebral se le va a considerar la forma más sencilla de afección de la médula espinal y va a ser común hasta en el 5% de la población general, o sea, es un número gigante y afortunadamente no tiende a ser sintomático. Y como les decía, tiene que ver por un error en la inducción del arco vertebral por MSX2. Ahora bien, ¿qué sí es sintomático? ¿Qué puedo yo esperar cuando esto sí tenga síntomas? Cuando tenga síntomas es cuando el pacientito tenga una incontinencia urinaria, es decir, no puede guardar la pipí. ¿Por qué? Porque aquí están los nervios lumbares y sacros, que son los que nos van a permitir la mayor parte de los casos en esta región, y son los nervios que nos permiten poder aguantar las ganas de ir al baño. Otros síntomas pueden ser parecias en las piernas. Entonces, mientras no tenga síntomas, esto no se toca. Si tiene síntomas, pues hay que andar pensando en algún tipo de intervención. Aquí vemos al disrafismo espinal oculto, que aquí lo vemos como tal como la propia espina bífida oculta, en el que simplemente puede haber un error en una o dos arcos vertebrales que no se fusionaron correctamente. Y como les decía, hay un sistema de inducciones, hay una cascada, hay aquí una comunicación. Entonces, ¿la médula está mal? No, pero el arco está mal. Entonces, si el arco está mal, también la piel tiene pues se va a notar algún tipo de alteración, como en este caso, esto que se conoce como cola de fauno o hipertricosis. La hidrocefalia congénita. La hidrocefalia habla de una relación incorrecta, una relación alterada entre la cantidad de líquido cerebroespinal que se produce y la cantidad que se reabsorbe. Si la cantidad de líquido cerebroespinal que está llegando y es la normal y simplemente no se está reabsorbiendo de la forma correcta, se habla de una hidrocefalia comunicante. Si es una hidrocefalia en la que la cantidad de líquido cerebroespinal está llegando alterada de una cantidad menor, es porque hay una obstrucción en el sistema ventricular, se habla de que es no comunicante, porque hay una obstrucción y el sistema ventricular no se está comunicando correctamente. Las causas de este pueden ser defectos del cierre del tubo neural, puede ser infecciones, puede ser también traumas o puede ser también tumores. La edad de inicio va a manifestar también el tipo de alteraciones que vamos a esperar. Si la edad de inicio fue fetal, hablamos de que la neurogénesis se vio alterada. Si es ya en un punto de vista neonatal, hablamos que lo que se está viendo alterado es la neurodiferenciación. La magnitud y la duración de la ventriculomegalia, es decir, cuando se empieza a acumular el líquido cerebroespinal en los ventrículos crecen. Y la cantidad de tiempo y qué tanto crecieron es lo que también nos va a definir el daño que habrá en axones, mielina y los microvados que están alrededor de estos ventrículos. Y finalmente, vamos a ver que las consecuencias de la hidrocefalia neonatal pueden determinar en una discapacidad mental. Hay algunas intervenciones quirúrgicas, pero desafortunadamente no se llega a un 100% de resolución en la mayoría de las personas. Malformación de Chiari. La malformación de Chiari nos habla que hay un desplazamiento, cuando es una malformación de Chiari tipo 1, de las tonsilas cerebelares hacia el foramen magno, obstruyendo entonces el paso del líquido cerebroespinal y causando una hidrocefalia. En esta se relaciona con la siringomelia, que es cuando están unidas los miembros inferiores. Y la malformación de Chiari tipo 2 nos habla de que está descendida, hay un desplazamiento de las tonsilas cerebelares, cuarto ventrículo, y también del tallo encefálico. Esa sería la diferencia. En embriología, lo que vamos a ver más común al ver defectos del cierre del tubo neural es que se relacionen con Chiari tipo 2. La microcefalia la tenemos que dividir en verdadera o primaria y secundaria. Cuando es verdadera, hablamos de que cuando nace nuestro pacientito, es el que ya notamos que hay una relación o una circunferencia occipitofrontal, es decir, occipito frontal menor a la que debería de ser. Y cuando es secundaria, es cuando el paciente nació y la relación era normal, pero al momento de que llega el año de vida, esta relación ya no es normal. Entonces, es de que nace normal esta relación de la cabeza y al momento de llegar al primer año de vida disminuye. La primera o la primaria habla de una disminución en el número de neuronas del cerebro fetal y la secundaria de una neurodegeneración o muerte celular.
¿Qué tan común es? Uno en cada 4.000 recién nacidos vivos. Raramente no es sindromática. Cuando hablamos de un síndrome, por ejemplo, hablamos de síndrome de rubiola congénito. Y entre los agentes teratógenos más comunes sería citomegalovirus, el herpes virus, hablando también de herpes virus simple, así como varicela virus, que forman parte de esta familia de los herpes virus, rubiola, toxoplasma, virus de la inmunodeficiencia humana o el Zika. Y también tenemos teratógenos que son químicos, como el alcohol, la cocaína o drogas antiepilépticas como el ácido valproico. Aquí vemos ahora otro tema interesante, que es la genesia del cuerpo calloso. Incidencia 1 sobre cada 4.000 recién nacidos vivos. Aquí podemos ver cómo a nuestro cuerpo calloso tiene una integridad normal. Esto es cuando el cuerpo calloso sí está presente. Aquí podemos ver que el cuerpo calloso no está. Entonces, una genesia total del cuerpo calloso. Y aquí es una genesia parcial. Si bien sí está presente, está de una forma anormal. Y por eso es una genesia parcial. ¿Qué tenemos nosotros que considerar de importancia de este? Cuando el desarrollo es únicamente aislado, nosotros tenemos que, pues, descartar, de hecho, que no sea de sindromático. Por ejemplo, el síndrome de Aicardi es un síndrome que les invito a buscar las imágenes clínicas de cómo afecta a la retina, porque forma unas alteraciones que se conocen como lagunas corioretinianas, en las que además también se acompaña con la genesia del cuerpo calloso. Y es importante esto para poder llegar al diagnóstico de síndrome de Aicardi. Pero no todo la genesia del cuerpo calloso va a tener un neurodesarrollo afectado. Hasta 3/4 partes de los afectados tienen un neurodesarrollo normal, afortunadamente. Pero cuando la agenesia es parcial, este cae. Entonces, cuando la agenesia del cuerpo calloso es total, tenemos un mayor número de pacientes con un neurodesarrollo normal. Si es una agenesia parcial, baja. Tenemos ahora un 65% con un neurodesarrollo normal. El encefalocele es una herniación de las meninges y el cerebro. Entonces, en esta se protruye el cráneo, bueno, a través del cráneo, perdón, la dura madre y estructuras intracraneales, siendo la región más común la occipital. Y hay una protrusión del cerebro con o sin las meninges a través de un defecto existente en el cráneo. Entonces, y también aquí se relaciona con Chiari tipo 2. La parte importante es que aquí hay un defecto existente en el cráneo. Aquí podemos ver cómo el cráneo no cerró bien y podemos ver cómo se está herniando occipitalmente a nuestro tejido neural, en este que es un encefalocele occipital. Pero como les decía, no necesariamente es occipital, es lo más común, pero también puede ser frontal. Aquí en este paciente podemos ver cómo hay un defecto aquí en nuestros huesos frontales que todavía no se unen y podemos ver cómo se está herniando el tejido neural o nuestro propio encéfalo. Y aquí hay lo que se conoce como un encefalocele frontal. Y bueno, finalmente esto sería pues todo lo del tema y espero que les sirva de mucha ayuda y que podamos pues, seguir formando grandes médicos.